Hola de nuevo, aquí estoy otra vez. Esta vez ya el papelito lo he perdido yo, no sé dónde está mi papel, pero bueno, ya me conocen. Bueno, vamos a dar paso a la última mesa de la jornada y, bueno, como siempre tengo que decir algo así fuera de programa, quiero agradecer de verdad la presencia de los dos ponentes, entre otras cosas, porque son como más afín a mi generación, porque a mí ahora todo el mundo me parece que es muy joven y que... Pero yo creo que tenemos un bagaje, hemos trabajado desde hace mucho tiempo, unos en el tema de derechos humanos, otros en el tema de la educación, de modelos de integración, y créanme que llevamos mucho tiempo. Había en la película Blade Runner, uno de los replicantes cuando está a punto de morir, dice eso de yo he visto naves incendiadas en llamas que iban a Orión. Bueno, pues yo creo que nosotros hemos visto ya mucho, ¿no? Y lo que nos queda por ver, porque uno se retrotrae, ¿verdad?, a su tiempo y lo que ha vivido, y bueno. Pero bueno, se están dando paso. Las dos ponencias en las que vamos a trabajar ahora son, yo creo, las dos representantes de dos de las asociaciones que trabajan en el tema del racismo, de la xenofobia, la tolerancia, la integración desde hace muchísimos años del tema de migraciones, y son dos de las asociaciones más potentes con implantación en prácticamente todo el territorio nacional. Las dos asociaciones llevan trabajando desde hace muchísimos años, acompañándonos a la Administración. Ya saben que, por definición, los funcionarios nos encerramos en los despachos y no sabemos lo que pasa por ahí fuera. Gracias a estas miradas, a estos indicadores, a estas alertas que nos vienen diciendo estas asociaciones, yo creo que conseguimos asentarnos en la realidad. Repito que uno de los objetivos que tengo es de que saquen de aquí algo para estrujar a estas dos organizaciones, sacarles los higadillos, porque son herramientas, vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo y tienen programas que se pueden dar a conocer en la comunidad educativa, en los centros, en los ayuntamientos, cuando está ocurriendo algo. Son ellos los que más saben. Y desde este punto de vista yo creo que sirve de eso. Os van a sacar los hiladillos a partir de ahora y os van a llamar mucho, que es de lo que se trata. Como también soy ya mayor y veía el programa de la bola de cristal, y vuelvo a retomar lo de uno solo no puede hacer nada, y es verdad, uno solo no, entre varios sí, bueno, pues yo creo que estamos para eso, para poner a su disposición herramientas, financiación, presupuestos, que salen generalmente los presupuestos generales del Estado, a través de subvenciones, de programas. A veces no hay tanto, se recorta, en fin, en función de las épocas de crisis se hacen más o menos cosas, pero yo creo que estamos aquí para eso, para que conozcan qué hacen y cómo se pueden utilizar los servicios que llevan estas dos asociaciones. Bueno, voy a empezar por Esteban Ibarra, que me cuesta mucho presentarlo porque, no sé, bueno, tiene un blog donde aparecen, bueno, los méritos, las medallas, los premios y tal. Pero bueno, yo definiría a Esteban como un activista de los derechos humanos, desde hace muchísimos años. Yo empecé a trabajar en la Administración, no sabía nada. De hecho, los conceptos de los que va a hablar de educar para la tolerancia, yo los confundía por completo. Creía que la tolerancia era una especie de, bueno, se respeta, pero no se acepta. Bueno, casi todo lo que sabemos, mucho o poco, ha sido gracias a ellos. Y con ACCEN lo mismo. ACCEN tiene un trabajo fundamental. Están trabajando aquí mismo el representante en Sigüenza, pero con el tema de refugiados, con el tema de los talleres también, de la educación intercultural. Entonces, bueno, más que dar muchos nombres, a Esteban ya ahora va a empezar. No tiene presentación, se lo aviso, porque eso es muy interesante. Digo, porque así no se tiene que tenemos que estar pasando presentaciones. Va a hablar sobre el tema de la educar, que es un poco tema central, educar para la tolerancia. Llevan muchísimos programas de prevención del racismo y de la xenofobia en las escuelas, con unas dinámicas muy motivadoras para los alumnos. No voy a entrar en mucho, pero vamos, hacen un trabajo fundamental. Y yo destacaría sobre todo el trabajo de prevención. Laura, que está aquí, que es una compañera que trabaja también en Movimiento contra la Intolerancia, la escuché un día hablar eso, ¿no? Que cuando algún ayuntamiento, cuando alguien les llama y les explica lo que está pasando, ella siempre dice, pues algo se ha hecho mal. Porque si hemos llegado a esta situación es porque no se ha trabajado bien el tema de la prevención y el tema de la sensibilización.
Bueno, pues Esteban ya yo creo que se da por presentado y, bueno, tiene su blog, hay una página de Movimiento contra la Intolerancia interesantísima, tienen publicaciones, el rap contra el racismo, que ha sido también un tema fundamental para llegar a la gente joven y bueno, trabaja en el tema de proposiciones de ley también, o sea, también es verdad que está perseguido, acosado y apuntado como diana por un montón de grupos. Vivimos en una época muy gris en Europa y en España también. Y bueno, va a centrar su tema intentaré, porque yo ahora estoy hablando demasiado. Bueno, en el tema de educar por la tolerancia. Dris Adi, que yo estoy encantada, no solo por la edad, sino por todo el trabajo que hacéis en Accent, viene trabajando como educador social y como mediador intercultural. Tiene una experiencia de más de 22 años trabajando aquí en Sigüenza, como intérprete, como educador y como mediador intercultural. Yo creo que Accent es una organización muy potente que trabaja mucho un modelo de integración muy concreto, no solamente con los refugiados, con los asilados, que hasta ahora no eran muchos, pero también con el tema de la migración, sobre todo en el ámbito rural, que a mí me parece fundamental el trabajo que Accent hace en el ámbito rural. Las dos organizaciones tienen servicios de asistencia a víctimas de discriminación, en algunos casos información, orientación, asesoramiento y en otros casos incluso pueden acudir como acusación particular cuando el tema ya es muy grave y, por lo tanto, lo que hay que hacer es intentar trabajar y estar muy en contacto con estas asociaciones. Me callo ya y, Esteban, tienes la palabra. Muchas gracias, Rosa. Buenos días a todos y a todas. Y, bueno, que no se os ocurra practicar el edadismo que antes ha mencionado Rosa. Seguimos siendo jóvenes, Rosa. Define joven. Estamos en términos de definir cada palabra que hacemos, de espíritu por lo menos. Bueno, pues sí, la verdad es que uno lleva ya pues una treintena de años con este asunto. Antes de Movimiento contra la Intolerancia, pues yo coordinaba algunas campañas que así a la gente de mi quinta, pues recordaréis, Democracia es Igualdad, por la televisión, Jóvenes contra la Intolerancia, que fue el origen, el precedente del movimiento. Y bueno, pues en verdad no sabíamos mucho, pero cuando estábamos haciendo esto se produjo un hecho que conmocionó al país. Yo recuerdo que visitaba las instituciones y decía que detectábamos en las escuelas ya signos, indicios de comportamientos, de actitudes peligrosas, inquietantes, de carácter racista, xenófobo y otras formas de intolerancia, y con esto incluía la homofobia, incluía, en fin, distintos rechazos por cualquier elemento, ¿no? Intolerancias también de tipo deportivo, y me decían que era un exagerado, hasta que de repente se produjo el asesinato de Lucrecia Pérez, una inmigrante dominicana negra, que fue asesinada por gente muy joven, de 17 años, o sea, algo se había hecho mal. 17 años, muy fanatizados, eran neonazis, comandados por otro de 21, que era Guardia Civil. No tiene nada que ver la Guardia Civil, pero también algo se había hecho mal, ¿no? Y el caso es que se liaron a tiros para limpiar de inmigrantes nuestro país. Y limpiar de inmigrantes porque se estaba viviendo una invasión. Situaros, 13 de noviembre de 1992. La invasión eran 150.000 inmigrantes de lo que había en ese momento, de terceros países, y otros 150 de la Unión Europea. Estamos ahora en 6 millones, a nadie se le ocurre hablar de invasión. Pero los laboratorios del odio estaban a tope, ya estaban a tope. Pensar que en 1992 no teníamos internet, no teníamos redes sociales, no teníamos, pero la basura entraba. Y la basura entraba con pegatinas, entraba con materiales, con textos, entraba con organizaciones que estaban absolutamente enquistadas en los campos de fútbol a través de los grupos ultras, donde iban muchos chavales que están en edad escolar, porque esto, la atención de estos chavales muy impactados por la fiereza de los grupos ultras, pues era dirigirse a ellos, ¿no? Dirigirse a esos fondos. Bueno, a raíz de eso se crea nuestra organización. Decimos que hay que ponerse el mono de trabajo y que hay que ir a las escuelas. El territorio que elegimos son las escuelas. ¿Cómo? Haciendo prevención.
Pero además hay que atender a las víctimas y desde ese momento hasta ahora hemos atendido a más de 1.600 víctimas y, como bien ha dicho Rosa, nos hemos personado como acusación popular en casos que son ahora mismo referentes en Europa, como la desarticulación de Hammerstein, Blood and Honor, organizaciones racistas y neonazis de carácter internacional, y que se plantean su proyección en el ámbito escolar. Bueno, poco tiempo, muchas cosas. Voy a deciros primero los productos y luego voy a contaros una serie de anécdotas y os voy a plantear la base de nuestro trabajo, que es lo más sustancial. ¿Qué hacemos? Pues trabajamos en todos los órdenes, en primaria, en secundaria, en bachillerato, incluso en la universidad. Cada vez nos reclaman más presencia porque hay más preocupación. El planteamiento es distinto, lógicamente es diverso. No hacemos lo mismo pues trabajando en jornadas infantiles con críos de 10, 11 años que con gente de la ESO, que con gente de bachillerato, o que con gente de la universidad, o con gente, como estuvimos anteayer Laura y yo, en un centro de menores internos, donde el público que teníamos, el más light, era robo con violencia. Luego todo lo demás era violaciones, homicidios, intentos de homicidios. Es decir, que es que hay que encarar todo. Lo que me refiero es que hay que encarar todo. Luego vendrá otro problema, y es decir, si hay fondos económicos para que el oficio lo podamos aplicar, pero hay que encarar todo. ¿Y desde dónde hay que encarar? Nosotros hemos levantado la bandera desde hace mucho tiempo, desde que empezamos, titubeando, porque nos tocó estudiar, nos tocó investigar, hasta que llegó en nuestro auxilio la UNESCO. La UNESCO tiene un elemento fundamental, que es la apuesta por la tolerancia. Y de hecho saca una declaración de principios en 1995, vital, que es la Declaración de Principios de Tolerancia. Y si indagáis, ahí os hemos dejado materiales, os hemos dejado un montón de apuntes cívicos en la puerta, pues veréis que hace una definición muy precisa y deja un apartado a educar para la tolerancia. El primer problema que nos enfrentamos fue con la Real Academia de la Lengua. La Real Academia de la Lengua definía la tolerancia de una manera incorrecta. Soportar, todavía lo sigue manteniendo, soportar, llevar con sufrimiento. Entonces, claro, es que eso no es un concepto que fuera útil. Pero claro, si tú vas a la Declaración de Principios de la UNESCO, pues ahí pega un giro copernicano de 180 grados. Entonces, lo primero que plantea la UNESCO nos recuerda, y os va a llamar la atención el trocito que voy a leer, lo primero que recuerda la UNESCO es la Segunda Guerra Mundial y la gran tragedia, el Holocausto. Nosotros estamos también, lo digo, muy influidos porque, aparte de las víctimas, pues yo recuerdo que en la primera etapa nuestra presidenta de honor era Violeta Friedman, sobreviviente de Auschwitz, y bueno, pues venía a las escuelas, venía a los institutos, venía a la universidad a dar charlas a los chicos. Y siempre decíamos que la memoria es clave. Yo creo que en los 90 jugamos un papel muy importante precisamente por poner la memoria encima de la mesa. Es decir, la cuestión no era tener un debate más o menos académico con unos adolescentes o unos jóvenes. La cuestión era enfrentarles al problema de la intolerancia, al problema de la negación del diferente. Y esto es la primera cuestión que plantea ni más ni menos que la Carta de Naciones Unidas en 1945. Da un mandato a todas las naciones de promover la tolerancia y la paz. Es decir, que no se la sacaron del bolsillo, sino que es producto de la paz, negando el belicismo, y la tolerancia, negando el exterminio del diferente. Porque la intolerancia sabemos cómo puede empezar, pero nadie piensa que puede llegar hasta el exterminio, que es lo que sucedió y lo que está sucediendo y lo que luego se ha repetido en distintos escenarios, al exterminio del diferente. Y digo diferente, voy a ir metiendo píldoras de conceptos. Digo diferente porque veo que lo utilizamos, y yo el primero, pero estamos como muy insistiendo en un concepto que es el de la diversidad. La diversidad. No he hecho nada, ¿eh? Pues sí lo he hecho. Espera, es que
era para saber, que es que luego me avisas con la hora. El tema de la diversidad. La diversidad es un hecho, no es un objetivo. Atención, atención que las palabras nos traicionan. Es un hecho. Entonces, tú puedes reconocerlo, la diversidad aquí, allá, allá, por esto, por un factor, por otro, por 1000 factores. Y tanta diversidad como singularidad tiene el ser humano, como singularidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es defender el derecho a la diferencia con igualdad de derechos. Este es el objetivo. Mire usted, yo soy diferente. Es que yo soy musulmán. Muy bien. Es que antes ha habido una compañera que ha preguntado, bueno, es que las culturas, cuidado, que había culturas que tienen límites. Tranquilidad. ¿Qué cultura? ¿Qué cultura? Implícitamente ya estaba señalando. Es decir, no. Por ejemplo, si yo deconstruyo tu pensamiento, digo, bueno, la cultura, a lo mejor la mujer, el islam, el no sé qué, hay gente que podemos pensar, no digo que lo hiciera, pero implícitamente podrías. Voy a cambiar el puedes por podrías. Entonces, la pregunta que yo os dejo, o la reflexión que os pongo, lo mismo que la diversidad es un hecho, que no es un objetivo, la cultura, o sea, hay muchas culturas. ¿A qué cultura nos referimos? Por ejemplo, vamos por ese terreno. La cultura árabe, la cultura árabo-cristiana, la cultura árabo-judía, la cultura árabo-musulmana, la cultura árabo-musulmana suní, la cultura árabo-musulmana chií, la cultura árabo-musulmana suní bahavita, la cultura árabe musulmana subí bahamita de los fanáticos que han puesto la bomba el otro día. Entonces, ¿cuántas culturas hay? Ahora voy a un lenguaje mucho más próximo. ¿La cultura española? No. Sí, no, si llego ahí, si voy ahí. Si lo que quiero es deconstruir, no construir, deconstruir una serie de puntos de partida que nos están asfixiando el pensamiento. Es que el problema que tenemos, y no nosotros, sino nuestros chicos y nuestras chicas, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, es que yo insisto en que estamos generando una nueva realidad donde nuestros jóvenes crecen de manera acrítica. Como además todo se resuelve con 140 caracteres, al tuitazo que te crió. Y con tuitazo va, tuitazo viene, Facebook y tal. Aquí nadie lee un libro, nadie reflexiona, nadie debate dos palabras, todo va con unas prisas y cuidado que mi abuela me decía, vísteme despacio que tengo prisa. Entonces, tranquilidad. Entonces hay que deconstruir muchas cositas. Por ejemplo, cuando he utilizado, no te molestes, una percha, la percha de la cultura, es para ver que hay muchas culturas. Cuando hablamos de cultura española, ¿a qué cultura española nos referimos? La de los toros, las de los antitoros, las de una música, las de otra música, la de Eurovisión, la de tal, la catalana, la gallega, es que hay muchas culturas. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, está bien el concepto inter, nos relacionamos de manera respetuosa con la diversidad cultural. Entonces, ¿por qué es importante educar para la tolerancia? Porque aparte del mandato de Naciones Unidas, aparte del Consejo de Europa, que en las indagaciones que hemos hecho ya había mandatos desde 1981, nosotros, situarlo históricamente, en 1981 nosotros estábamos con Tejero dando el golpe de Estado. Esto no entraba, pero el Consejo de Europa ya lo estaba planteando. Pues la UNESCO en el 95, como es consciente de la importancia dentro de la axiología de la dignidad, es decir, el principio de la dignidad, que es el principio de los derechos humanos, que todas las personas tienen el mismo valor, dignidad, de dignus, valioso, artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yo cuando voy, y se lo digo a mis compañeros y compañeras, esforzaros en enseñar el artículo 1 y el artículo 30. Lo vais a enterar a la primera. Artículo 1. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales, libres e iguales en dignidad, el mismo valor y derechos, y dotados como estamos de razón y de conciencia, debemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Guerras, violencias, apuñalamientos, un chaval bestia que le pega un puñetazo a un anciano de 81 años y lo mata como el otro día. Bueno. Artículo 30. Ninguna de las libertades y derechos proclamados en esta declaración podrán ser utilizados para vulnerar las libertades y los derechos
de los demás. Claro, hay ahora mucha gente que dice, oye, mira, la libertad de expresión es una libertad sin límites, y más con el tuitazo y más con lo que está saliendo en las redes. Cuidado, la libertad de expresión no es libertad de agresión. Libertad de expresión no es libertad de agresión. Tenéis ahí reflexiones, pero no lo digo yo, lo dice ni más ni menos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hay sentencias fundamentando el odio. Ahora es otra palabra que se ha puesto muy de moda, el odio, y contra el odio. Y hay gente que dice, pues yo odio, pues está mal, pero contra el odio es un sentimiento de aversión, de rechazo, que incluso te puede llevar al exterminio. ¿Pero de qué odio hablamos? ¿De qué odio hablamos? ¿Del odio del vecino del quinto y del cuarto? ¿Del odio entre dos coches que se cruzan, que se han arañado y salen y se lían a tortazo limpio? ¿De qué odio hablamos? Hablamos de un odio basado en la intolerancia. Insisto, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Y qué utiliza? Pues ni más ni menos que la Declaración de Principios de Tolerancia de la UNESCO. Aquí tenemos una tradición muy mancillada por la Real Academia de la Lengua, insisto. Poco a poco, y por las protestas que hicimos, modificaron e introdujeron algo que está aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno. Y pensar, y es un mandato de la Declaración Universal, el artículo 26 habla de educar para la tolerancia, pero pensar lo que hacían en el año 95, a ver si os suena esto, a ver si os suena actual. Pues estamos hablando del 95, decía, alarmados por la intensificación actual de los actos de intolerancia, violencia, terrorismo, xenofobia, nacionalismo agresivo, racismo, antisemitismo, exclusión, marginación y discriminación perpetrados contra minorías nacionales, étnicas, religiosas, lingüísticas, refugiados, trabajadores, migrantes, inmigrantes y grupos vulnerables de la sociedad, así como por los actos de violencia e intimidación contra personas que ejercen su derecho de libre opinión y expresión, todos los cuales constituyen amenazas para la consolidación de la paz, la democracia en el plano nacional e internacional y obstáculos para el desarrollo y la convivencia. Es que ya lo planteaban en el año 95. Es que no hay nada nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñar en los colegios? Pues tenemos que enseñar prácticamente, que es lo que nos viene a decir la declaración, y hay todo un apartado de decir, educar para la tolerancia. Tenemos que enseñar que la tolerancia es mucho más allá que incluso el simple respeto. Es un elemento proactivo. Es respeto. Está definido así, ese es el acuerdo, ese es el fundamento de la tolerancia moderna. Respeto, aceptación y aprecio de la diversidad humana, social y cultural, sobre la base de la dignidad, de la igual dignidad y de los derechos humanos. Es decir, que no por muy cultura guay del Paraguay que sea, si vulnera la dignidad y los derechos humanos, está fuera de la ley. Por ejemplo, para hablar en concreto, ablación de clítoris es un delito, ¿vale? Llevar un pañuelo no es un delito. Hay un interés superior del menor de escolarización que exige respetar que la niña lleve un pañuelo. Y así con tantos y tantos casos. ¿Qué plantea la educación para la tolerancia? Pues insiste que el ámbito especial para intervenir es el ámbito educativo. Antes también ha salido en el debate acerca de cómo nos socializa un adolescente. Pues hay 4 ámbitos: la familia, la escuela, los medios de comunicación, internet, etcétera, y los colegas. Los colegas. ¿Quién creéis que tiene más influencia hoy en día? Los colegas. Los colegas. Luego entonces yo digo, bueno, vamos a trabajar en la escuela, pero es que hay que ir a los colegas. Nosotros cuando vamos a hacer estas jornadas y hablamos crudo, porque hablamos crudo, con los chavales, por ejemplo, con el tema de la violencia, el otro día en un escenario que antes os comentaba, violadores, homicidas, etcétera, yo les decía, mira, vamos a ver si aprendéis esto. Y eran chavales de 16 y 17 años y 18. Y estaban muy atentos, Y además pusimos exposiciones, que es otra de las actividades que hacemos, una exposición que la tenéis puesta aquí recogida en un papelito, en un cuadernillo azul. Es decir, la violencia, y eso se lo decimos siempre, solo tiene 3 salidas. Vosotros que sois, por ejemplo, muy machos, porque tenemos una virilidad malentendida, eso lo resolvemos en la calle, eso me lo dices en la calle, y pim pam, que es que me has mirado mal. Yo digo, vamos a ver, la violencia tiene 3 salidas, os lo digo para que lo uséis. El hospital,
la cárcel y el cementerio. No hay más. Pensarlo bien. Y claro, con un público que practica la violencia, bueno, pero algo tendremos que hacer. Dialogar, comunicar, respetar que el otro, por ejemplo, unos eran del Atleti, otros del Madrid, otros del Barça y tal, respetar que el otro tiene su identidad deportiva. Pero esa identidad, si la vives de manera compulsiva, pues entonces acaba donde acaba. Bueno, educar para la tolerancia es una educación práctica. Y acabo con esto para no poner nerviosa a Rosa, que te estoy controlando por la mirilla del ojo. Mirad, yo fui una vez, voy a la anécdota y me corto. Fui una vez a un instituto, lo he contado en varias ocasiones, en Sevilla. Entonces le dieron mucha importancia, que viene este y tal, y además que estábamos en plena denuncia de los ultras del fútbol y demás, ¿no? Y entonces paran todo el instituto y me ponen ahí un salón de actos lleno de gente. Y sale el director a recibirme, un tío muy majo, y, hombre, tal, qué bien. Y hago así, pues lo primero que hago yo en los sitios, por esto de la seguridad que decía Rosa, pues es como el coche fantástico, que hacía zzz, zzz, ¿entiendes? Pues yo hago lo mismo, zzz, zzz, y compro. Y le digo al director, joder, ¿cómo tienes el instituto? Dice, ¿cómo tengo el instituto? Digo, ¿pero no has visto? Dice, sí, los grafiteros. Digo, sí, los grafiteros. Cruz Céltica, 88, la runa Odal. No entendía nada. Digo, espérate, antes de dar la conferencia, vámonos al patio y me enseñas el patio. Tenía el patio, runa Odal, SS, tal. Se empezaba a poner inquieto. Y le digo, antes de ir, si te parece, vamos al váter. Ya estaban los profesores ahí, este tío está pirado del todo, Y tal, no, déjame, tal. Y claro, en los váteres había poesías racistas, había de todo, había proclamas, poesías. Tal. Digo, mira, tienes una liada, aquí tienes una célula que está trabajando activamente y no os habéis enterado, ni tú ni el profesorado, porque nadie os lo ha contado. Pero la tenéis. Y se lo estaba diciendo justo a la salida del váter, era un pasillo y el salón de actos estaba al final. Y había 4 chulitos, de la distancia, riéndose. Y le digo al director, digo, ¿y son esos? Digo, ¿cómo puedes saber? Digo, sí, digo, y te lo voy a acreditar. Mírale los pies. Mira los pies, digo, ¿qué ves? Adidas negras con 3 rayas blancas. Las 3 rayas blancas son el juramento de las SS. Un Bols, un Führer, un Reich. Entonces dijo el director, suspendemos el acto. Digo, no suspendemos el acto, hacemos el acto. Lo único que no me voy a sentar en la mesa, me das el micro que me voy a poner a hablar entre ellos. Y no queréis ver cuando hay mensajes que ellos entienden y les dices, oye, mira, de momento tenéis la ley penal del menor, pero aquellos que piensan que se puede ser racista de manera graciosa, hay que decirles que el racismo es un delito. Es un delito. Y en el momento que tengan 18 años y 1 hora, ya habrá un fiscal, o habrá una ONG, o habrá alguien que os denuncie, eso decía mirándoles a la cara, que os denuncie por el comportamiento racista. Tenéis que ver al resto de la sala, unas sonrisas de oreja a oreja, porque era un instituto amedrentado por un grupo de poder, de un grupo de influencia, un grupo racista. Mirad, y ahora, de verdad que acabo, sí, totalmente. Solo os digo una cuestión, una idea. La educación y la sensibilización preventiva, que es una sensibilización muy aplicada, puede ser parte de la solución, no digo la solución, puede ser parte de la solución o puede contribuir al problema. Yo creo que tiene que ser parte de la solución y hay que esforzarse para que esto sea, porque si no el problema nos lleva al horror. Y lo que dijo Cornelio Tácito, el historiador romano, debemos de aplicarlo hoy en día. Y dijo, unos pocos cometieron la barbarie, algunos más la aplaudieron y todos la consintieron. Pues para que todos no la consientan, para que ni siquiera haya gente que la aplaudan, la educación debe de implicarse en ser la solución al problema. Muchas gracias.